Soy Pablo Jáuregui, soy el redactor jefe de ciencia del diario El Mundo, que bueno, se puede decir que ha sido un periódico que en esto del periodismo científico ha abierto algunos caminos y bueno, creamos una sección de ciencia diaria, o sea, creando esa cabecera en una sección, ¿no? Dándole, digamos, el mismo relieve que antes comentábamos, los deportes, los cantantes, la cultura, la política, pero la ciencia puede tener un espacio propio, troncal en un periódico, darle esa cabecera para que podamos meter todas las noticias que nos van llegando cada día, que además cada día hay más volumen y más cantidad de noticias que uno tiene que filtrar cada día y decidir por qué apostar, porque la verdad es que yo he ido descubriendo y cada vez más que la ciencia informativamente da muchísimo de sí y tiene un impacto social cada vez más grande. Y eso me gustaría que de esta sesión, como creo que también de la primera, que la verdad es que yo he estado presente y ha sido muy interesante, saliera un mensaje de optimismo, ¿no? De que yo creo que el periodismo científico, igual que la ciencia en sí en España, o sea, tenemos ese complejo del que inventen ellos, de que hemos llegado atrasados, etcétera, pero igual que la ciencia yo creo que ha ido creciendo y ha evolucionado muchísimo en España, a su vez el periodismo científico y el interés de la sociedad ha ido creciendo y eso lo demuestra que, en fin, los periódicos crean secciones de ciencia y en Internet, que no es ya el futuro, sino claramente el presente del periodismo que se está haciendo, ¿no? El que no esté ya haciendo, los periódicos que no estén haciendo ya una apuesta digital, lo van a tener muy difícil porque realmente hay una revolución en marcha y Internet precisamente yo creo que es un motivo para el optimismo, sin duda, para el periodismo y el periodismo científico concretamente, porque lo que se puede hacer con la ciencia en Internet y el impacto que puede tener la ciencia a través de Internet, además con el lector joven, con el lector de la cultura digital, que es el que al final probablemente el único que va a haber dentro de unos años. Nosotros estamos viendo que hemos hecho una sección de ciencia digital también en elmundo.es, que la ciencia en ese listado de noticias más leídas, pues muchas veces nos parece a la gente, la ciencia no interesa, es muy complejo, tal, pero resulta que entre el top 10 de las noticias más leídas continuamente hay temas de ciencia. Y yo, bueno, quiero empezar transmitiéndose ese optimismo sobre lo que se puede hacer con la ciencia hoy en los medios de comunicación y agradecer la posibilidad de estar aquí hoy. Y además, yo creo que una de las dimensiones más atractivas de ser periodista científico es el contacto con grandes personalidades de la ciencia. Igual que para el periodista deportivo, pues supongo que eso, entrevistar a Cristiano Ronaldo, o para el periodista cultural, entrevistar a Robert De Niro, pues es lo más y bueno, es lo apasionante. Pues para el periodista científico, el contacto con grandes personalidades, como hoy tenemos aquí la posibilidad de hacer una entrevista con Pedro Álvarez, que ha sido el impulsor, el creador, el alma mater del Gran Telescopio Canarias, pues es uno de los grandes privilegios que tenemos como periodistas científicos, ¿no? Y además, yo ya tuve una vez ya tuvimos la ocasión de dialogar, que os quería enseñar un poco, así como de forma preliminar, antes de que él nos dé su charla, lo que se puede hacer cuando tienes el privilegio de tener el contacto con un científico así. Yo, en ese caso, tuve la suerte que siempre que uno puede hacer la entrevista in situ, en el lugar de trabajo, en el lugar donde trabaja el científico, pues realmente es una de las maneras más atractivas de presentar una entrevista, o sea, presentar al científico y dialogar con él el científico en su laboratorio o en este caso en su telescopio, que de una forma totalmente, en fin, te puede ir explicando cómo literalmente trabaja con las manos en la masa. Es una de las maneras más atractivas de poder hacer una entrevista o un reportaje, evidentemente ir al sitio. Y en este caso, además, teniendo la suerte de que en España se ha creado una instalación tan potente como el Gran Telescopio Canarias, que realmente es, se puede decir, en su campo el telescopio más potente, más grande del mundo, pues realmente es una oportunidad única, ¿no? Que hay que aprovechar a tope, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues yo ya tuve una ocasión en la que tuve una entrevista, hoy la haremos con vosotros y
y creo que además hay que felicitar a los organizadores de este evento. Yo creo que la mejor manera de aprender periodismo es viendo cómo se hacen las cosas y luego haciéndolas, la entrevista que podéis hacer vosotros, ¿no? Así, con las manos en la masa vosotros como periodistas es como vais a aprender el oficio, realmente es la manera, ¿no? O viendo cómo se hace de forma práctica algo como una entrevista, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, hicimos un viaje al Gran Telescopio Canarias, habíamos quedado con Pedro, que era el momento justo antes de la llamada primera luz, cuando iba a hacer el primer ensayo técnico del telescopio, y hicimos pues una doble página que sacaba aquí, para que os hagáis una idea de lo que hicimos. A ver. ¿Se puede ver toda la página aquí de alguna manera? O bueno, para ver toda la página de un vistazo, ¿se puede hacer así o así? Así. Bueno, esta es la primera página, hicimos una infografía muy espectacular, porque es que se prestaba a eso la instalación, y todo el reportaje era, en este caso, pues la entrevista que le habíamos hecho a Pedro, pues se iba elaborando a lo largo de un reportaje en el que además mostrábamos el protagonista, realmente era el propio telescopio, que era todo lo que estaba a punto de inaugurarse allí en el Roque de los Muchachos, ¿no? Y luego, a la vez, como nosotros ya estamos haciendo una apuesta multimedia con todo lo que hacemos, es decir, todas las historias que hacemos, de alguna manera las presentamos, y más una historia así, las presentamos en la edición digital. Pues os quería enseñar un momento lo que se puede hacer con una entrevista que le has hecho a un científico a través de las herramientas que te proporciona el periodismo digital, ¿no? Es decir, el vídeo, el audio. Entonces nosotros hacemos en este tipo de casos, cuando hemos hecho un viaje así, lo que llamamos especiales, que tienen diferentes secciones, o sea, puede haber una crónica, la crónica en sí del reportaje, del periodista que ha estado ahí, y el gráfico que hemos visto en el papel, pero que al lector del papel le hemos dicho, si quieres verlo de forma animada, ves cómo funciona el telescopio, pues puedes ver aquí todo lo que es el funcionamiento, todas las características del telescopio, cómo funciona, lo que llamamos un audioálbum, en el que vamos pasando imágenes y vamos contando toda la historia de la construcción del telescopio a través de imágenes de cómo fue esa construcción, que fue una historia, una odisea que creo que Pedro nos va a contar, y vídeos de todo el telescopio guiado por el propio Pedro, el verdadero impulsor del proyecto, ¿no? Que bueno, no vamos a perder tiempo, yo simplemente os quería mostrar esto como ejemplo y os invito, si queréis, para que os hagáis una idea de lo que se puede hacer, del potencial que puede tener el periodismo científico para ilustrar una historia como esta, después de un diálogo, además in situ, con el impulsor de un proyecto, tanto en el periodismo más clásico de papel como hoy con todas las herramientas multimedia que nos permite el periodismo digital. Entonces, bueno, esta es un poco la introducción mía, y ahora realmente viene el protagonista, que es Pedro, que nos va a hacer una presentación de todo este gran proyecto, y a partir de ahí le haremos una entrevista un poco entre todos. Yo iniciaré una entrevista, pero en la que luego, por supuesto, estáis invitados a participar, y luego buscamos la manera también de cómo lo titularíamos. Hacemos un poco ese ejercicio de periodismo, como hemos hecho antes con el reportaje y en este caso con el género de la entrevista. Así que, Pedro, te cedo la palabra. Os puedo decir que de todos los que vieron este reportaje en Digital en el Mundo, solo recibí elogios. A todo el mundo le encantó. Y todo el mundo empezó a entender, muchos empezaron a entender de qué iba el gran telescopio. Déjame colgar aquí. Bien. Avanzar con esto. Bueno, les voy a hablar brevemente, creo que tengo media hora, intentaré concentrarme en aproximadamente esa media hora, un poquito más, para contaros un poquito el Gran Telescopio Canarias, para qué y cómo lo hemos hecho, o qué es lo que hemos hecho. El Gran Telescopio Canarias se ubica en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en las cumbres de la isla de La Palma. Ahí veis el borde de la caldera de Taburiente, y en la ladera norte está ubicado el observatorio del Roque de los Muchachos y en particular el Gran Telescopio Canarias,
esta instalación que veis ahí. Hay otros telescopios, aproximadamente 14, 15 telescopios de diferentes países. Pero el primer telescopio español en el Observatorio del Roque de los Muchachos es el Gran Telescopio Canarias. Externamente, esta es una visión externa de la edificación o de la instalación. El telescopio en su interior, el cual ahora veremos un poquito más de detalles. Y, como decía, como os adelantó Pablo, es el mayor telescopio hasta ahora construido. ¿Y por qué se construyen los telescopios más grandes? Un telescopio es básicamente un embudo. Nuestra dificultad para observar objetos débiles en el cielo, nosotros no vemos más que las estrellas más brillantes, es simplemente el diámetro de nuestra pupila. Solo recibimos la luz que es capaz de entrar por el diámetro de nuestras pupilas. Una lechuza es capaz de observar y ver por la noche, y si os fijáis, su principal característica es que es capaz de dilatar su pupila muchísimo para recibir mayor cantidad de luz y poder ver la poca luz que hay por la noche. Si queremos observar objetos muy débiles, es el objetivo de los telescopios gigantes o de telescopios cada vez más de mayor diámetro, su objetivo es tener la mayor pupila posible para recibir la luz cada vez más débil de los objetos que queremos observar. Entonces, este es un ejemplo, lo que muestro aquí, el 4,2, el William Herschel Telescope, el telescopio europeo más grande instalado en territorio europeo, en el Observatorio del Roque de los Muchachos. Veis los telescopios de 8 metros, que hay aproximadamente 10 o 12 construidos en el mundo, que sería esta superficie. Y el Gran Telescopio Canarias, que es formado por 36 segmentos. Ya no se pueden construir telescopios de mayor diámetro que este, de una sola pieza, y son 36 piezas individuales, como veremos, y que tiene una superficie que equivale a esta línea que está rodeando el 8 metros. Son aproximadamente 50% más de luz que un telescopio monolítico de 8 metros. Solo hay 2 telescopios en Hawái de esta configuración, de aproximadamente 10 metros de diámetro, y el telescopio Canarias con aproximadamente 10 metros y medio, que es el mayor del mundo. Pero ¿para qué hemos hecho, o para qué queremos hacer un telescopio con esta mayor capacidad colectora de luz? Fundamentalmente para ver objetos débiles, que no son capaces de ser observados con telescopios de 8 metros o inferiores. Tenemos una pupila mayor, como la lechuza, y ahora somos capaces de ver lo que otros no pueden ver, porque son demasiado débiles. ¿Y qué es lo que queremos observar? Entonces voy a recorrer un poquito cuáles son las principales preguntas en astronomía actualmente, y os hablaré un poquito de astronomía, que es la parte más bonita. Y una de las principales cosas que vamos a observar, uno de los terrenos donde vamos a trabajar, es el nacimiento de las estrellas. La vida de las estrellas es de las pocas cosas que, como decía el conferenciante anterior, Manuel, de las pocas cosas que un poco seguros estamos, en esa inseguridad permanente del investigador o del científico. Creemos entender bastante bien cómo funcionan las estrellas, cómo nacen, cómo se forman, en qué consisten, cómo evolucionan, cómo terminan su vida. No ocurre así con otros objetos celestes. Entonces, las estrellas se forman en el seno de grandes nubes de gas y polvo presentes en el universo. Aquí veis una bonita nebulosa denominada de cabeza de caballo, o que este es el conjunto en la zona, en la región de Orión, donde hay una enorme actividad, o típica actividad de formación estelar, donde hay unas grandes nubes de gas y polvo, en cuyo interior se están formando. Veis aquí esa nebulosa que antes os mostré amplificada, de la nebulosa de cabeza de caballo. Pero toda esta región, o región de Orión, es una región donde hay una enorme actividad de formación estelar. Y es a partir de esas nubes de gas y polvo que se van concentrando, que por inestabilidad gravitatoria, por atracción gravitatoria, ese gas y ese polvo se va aproximando, esas nubes se van haciendo cada vez más densas y se van formando grumos o pelotas cada vez más densas, se van haciendo cada vez más opacas. Esa densidad, como todo gas que vamos comprimiendo, o sea, las compresiones debidas a la atracción gravitatoria, esa compresión va subiendo la temperatura, va calentando el gas, calentando el polvo, disociando los elementos químicos que lo forman, y se van formando esas nubes, como veis aquí está
estas imágenes tomadas con el telescopio espacial, donde vemos cómo se están formando esos grumos, esas pelotas, y donde el brillo que vemos es debido a las estrellas que están en su interior. Aquí, en el interior, se están formando esas estrellas, de esas nubes muy densas, y que solo vemos el brillo que están escapando de la nube. Aquí veis una zona muy densa de la Vía Láctea, con un fondo estelar, y vemos esas nubes densas que se van haciendo opacas, que nos están tapando las estrellas del fondo. Ahí, dentro de miles, millones de años, se formarán estrellas nuevas que brillarán. En ese interior, como os decía, se forman esas estrellas. Aquí estas dos imágenes nos permiten ver cómo en el interior de esas nubes, esto es un trocito de esa nebulosa de Orión, donde la diferencia entre las dos imágenes, simplemente observadas en luz visible, en la luz que vemos con el ojo, en la que es sensible la retina, y vemos como prácticamente lo que vemos en la nube, la nube que brilla, iluminada por las estrellas que están en el interior o próximas, mientras que esta es una imagen de la misma zona tomada en el infrarrojo. El infrarrojo tiene la particularidad de que atraviesa muy bien las nubes de gas y polvo, no es difundido. Aquí lo que vemos es la luz difundida, y nos difumina como si estuviésemos en una nube. Cuando estáis en niebla, en una carretera, no veis nada, estáis cegados por la luz que difunde el vapor de agua, mientras que si vuestros ojos fuesen capaces de observar el infrarrojo, veríais perfectamente a través de la nube, simplemente porque el infrarrojo no es difundido por la nube y atraviesa muy bien. La luz que sale del otro lado y pasa por la niebla llegaría a vosotros sin ninguna dispersión. Es el caso de la fotografía de la derecha, de la imagen de la derecha, donde vemos perfectamente las estrellas que se están formando, recientemente formadas, que en una parte de esos grumos que se han ido formando dentro de esta región. Cuando esa temperatura se eleva suficientemente, aparecen reacciones nucleares que generan una enorme cantidad de energía y que paralizan la atracción gravitatoria. Y ese equilibrio entre energía nuclear generada en el interior y fuerza de atracción gravitatoria, mientras se mantenga, la estrella vive. El día que desaparezca el combustible, no seamos capaces de generar más energía en el interior de la estrella, no sea capaz de generar energía en su interior, volverá a aparecer, a dominar la atracción gravitatoria y llegaremos a las etapas finales. Pero mientras exista ese equilibrio, la estrella funciona como tal, es una especie de un reactor nuclear perfectamente controlado. Aquí vemos una imagen preciosa de las Pléyades, el cúmulo de las Pléyades en la constelación de Orión, donde son estrellas recién salidas, digamos, del caldero, recién salidas de su nube que las ha formado. Vemos los restos iluminados de la nube y son estrellas muy brillantes, estrellas muy azules, además estrellas, por la formación que ahí ocurrió, que seguramente tendrán una vida muy corta. Son estrellas altamente consumidoras de su combustible. Pero junto a las estrellas, y aquí, gracias a que Manolo estuvo contándoos esta mañana acerca de los planetas y de la vida en las estrellas, alrededor, en esos grumos donde se forman las estrellas, quedan restos de gas alrededor que forman los planetas. Los planetas más que se forman al tiempo que las estrellas, pero son grumos más pequeños que tienen menor masa, que se quedan cautivos alrededor de la estrella. O sea, a lo mejor se forman 2 estrellas o 3 estrellas y se forman sistemas dobles o múltiples, pero cuando los grumos son más pequeños, la temperatura del grumo, al irse comprimiendo, no eleva lo suficiente como para encender las reacciones nucleares, se solidifica y la fuerza de repulsión de las propias moléculas que forman los sólidos que forman la Tierra son los que mantienen a la Tierra parada, o sea, digamos que no se siga comprimiendo. Y todos estamos pegados a su superficie por esa atracción gravitatoria, pero las fuerzas moleculares son suficientes como para parar y detener la compresión. Cuando la masa es más grande, como Júpiter,
la detención de esa compresión es debido a calor interno, y cuando la masa es mucho mayor, la única forma de detener esa contracción es como las estrellas, generando energía nuclear en el interior y parando la atracción mientras haya combustible nuclear. Estos grumos forman los planetas, así se formó el sistema planetario nuestro, y ahora empezamos a ver otros sistemas planetarios, empezamos a detectar la presencia de otros planetas. Telescopios como el Gran Telescopio Canarias o telescopios especialmente dedicados han sido capaces de detectar planetas alrededor de otras estrellas. Por ejemplo, como se muestra aquí en estas transparencias, simplemente por el ligero y imperceptible eclipse que genera el pequeño planeta pasando por delante de la estrella. Entonces, aparece una pequeña disminución del brillo, y ahora las técnicas son capaces de detectar esa pequeña disminución de brillo y empezamos a encontrar planetas. Hay otras técnicas, viendo el vaivén que genera el movimiento de un planeta alrededor de la estrella, la hace moverse de un lado a otro, y hay técnicas específicas para observarlo. Pero ya empezamos a tener tecnología suficiente para poder detectar estos sistemas planetarios. Y como Manolo nos contaba antes, pues todo lo que es en estos momentos una carrera dentro de la astronomía, de la astrofísica, uno de los temas candentes, que es la detección de planetas que llamamos tipo Tierra, planetas que por su distancia a su estrella, la estrella en la que están, la composición química que tienen, por la distancia, el tamaño, son planetas en los cuales podamos entender que pueda existir agua líquida, entendiendo como agua líquida el elemento fundamental para la existencia de vida tal y como la conocemos, y como elementos en los cuales el objetivo será detectar la posible presencia de vida. La presencia de vida, y uno de los temas en que el telescopio está trabajando, es el de detectar en estos pasos de los planetas por delante de las estrellas, tratar de observar su atmósfera, tratar de cómo varía el eclipse o el pequeño eclipse que se genera con relación a la composición química de su atmósfera, y tratar de detectar, pues como contaba Manolo esta mañana, metano, oxígeno o componentes que puedan ser debidos a actividad biológica en la superficie, en la Tierra, en el planeta. Como os decía, el final de la estrella está marcado por la existencia de su composición química, de que tenga combustible nuclear suficiente como para parar la atracción gravitatoria. Cuando ese combustible se agota, ese combustible es hidrógeno, que se transforma muy eficientemente en helio, produciendo una enorme cantidad de energía. Cuando en el interior de la estrella todo se convierte en helio y ya no queda ni hidrógeno, pues la estrella vuelve a dominar la atracción gravitatoria, la sigue comprimiendo, sigue elevando su temperatura, se complica el proceso nuclear en el interior, ya el hidrógeno no es combustible, no hay, ahora es el helio el que se puede transformar en carbono y en oxígeno. Posteriormente el carbono y el oxígeno se pueden convertir en elementos más complejos, y al final desaparece la posibilidad de sacar, ya no hay materiales de donde sacar energía, y al final la estrella se comprime tanto, eleva fuertemente la temperatura en su interior y produce una enorme explosión. Es el caso de las supernovas. Cuando ocurre una supernova, lo único que ocurre es que gran parte del material de la estrella es expulsado al exterior, formando unas nubes de gas y de polvo, que es el resultado, eran parte de la nube de gas y polvo que antes formó la estrella, pero ahora es un material procesado. Es un material que en el interior de la estrella, por reacciones nucleares, ha ido cambiando de hidrógeno a helio a oxígeno, carbono, etc. Y ahora la estrella devuelve en esa explosión al medio interestelar una importante fracción del material con el que está formado, pero ya procesado, ya es un material más complejo. El resto que queda es esta es una nebulosa los restos de una explosión, la nebulosa del Cangrejo. En el interior de la nebulosa
Todo esto es un gas que se está expandiendo a gran velocidad y generando radiación muy intensa. Y en el interior queda lo que llamamos es una estrella de neutrones o un púlsar. Es un objeto muy denso, incapaz ya de producir energía. Son los restos de materiales muy comprimidos, en donde, en función de su volumen, de su cantidad de masa, pues la materia ya se degrada y aparecen lo que son estrellas de neutrones o hasta agujeros negros. Donde agujeros negros es donde la atracción gravitatoria es tan fuerte que supera las fuerzas de atracción nucleares o de repulsión nucleares, te comprime tanto la materia que entramos ya en fenómenos, digamos, relativistas, donde ni tan siquiera la luz es capaz de salir, por eso el nombre de agujero negro, y donde lo único que somos capaces de ver son el efecto que en su entorno genera ese agujero negro. Entonces, tiene una atracción gravitatoria tal que todo material próximo se cae a su interior, digamos, cae es atraído por ese material y es acelerado muy fuertemente, genera radiación muy intensa, genera rayos X, radiación gamma de todo tipo, y eso es lo que vemos, pero no vemos el objeto en su interior porque pasado una determinada distancia hacia adentro, ya la luz ni tan siquiera es capaz de salir. Pues quizá el detalle en la anterior de comentar que todo ese material procesado al exterior que devuelve una estrella cuando explota pasa a formar parte de nuevo de las nubes de gas y polvo interestelar que van a generar nuevas estrellas y nuevos planetas en el futuro. La Tierra, el Sol, es una estrella, digamos, de generación, no es de primera generación, es de generaciones posteriores. Se ha formado con material procesado en el interior de otras estrellas de generaciones anteriores. Por eso, en el interior de planetas alrededor del Sol, nos encontramos con carbono, oxígeno, hierro, uranio, toda esa composición química que tenemos de la tabla periódica, y con las concentraciones que hay en la Tierra son las debidas a la nube de la cual nos formamos. Y todos esos materiales se formaron en su época, antes de formar el sistema solar, se formaron en otras estrellas. Todos los elementos que nos forman a nosotros, que forman nuestra Tierra, son elementos que aparecieron en el interior de estrellas previas al Sol. Porque en el origen del universo no existían esos elementos. El único elemento existente era básicamente hidrógeno. Entendemos y conocemos las estrellas bastante bien, pero no ocurre así con las galaxias. Es otro de los terrenos de investigación con el Gran Telescopio Canarias. Las galaxias son objetos, vivimos en una galaxia, el Sol, el sistema planetario, forma parte de las 100.000 millones de estrellas que pueden formar la galaxia, la Vía Láctea, pero además hay otras galaxias, lejos de las nuestras, unas más próximas, otras más lejanas, que llenan el universo. El universo está lleno de galaxias. Y este es un ejemplo de un experimento muy interesante, una observación muy interesante hecha con el telescopio espacial, que el objetivo fue observar durante mucho tiempo en una dirección del cielo, durante aproximadamente 80 horas de observación del telescopio espacial, en un lugar del cielo donde no hubiesen estrellas visibles que nos pudiesen estorbar, y durante mucho tiempo hacer una exposición larga a ver qué es lo que podía haber detectable a gran distancia. Y la sorpresa es esta imagen recibe el nombre del Hubble Deep Field, la fotografía de imagen de profunda del Hubble, donde prácticamente todo lo que hay, quitando esta estrella que está aquí, todo lo que veis aparte de que hay mucho grano en esta fotografía, todos son galaxias. Cada galaxia es aproximadamente, unas mayores, otras más pequeñas, como la Vía Láctea. Y en la Vía Láctea hay aproximadamente 100.000 millones de estrellas. Y alrededor de cada estrella, probablemente, hay planetas. Haceos una idea de las dimensiones del universo. De las galaxias conocemos muy poco, bastante menos que de las estrellas.
no sabemos muy bien ni cómo se forman ni cómo evolucionan. Las diferencias que encontramos entre ellas no sabemos si son diferencias evolutivas o diferencias simplemente de tipos distintos. Esta es una bonita imagen de una galaxia parecida a la Vía Láctea, en forma espiral. Esto es muy diferente a una nebulosa. Antes os enseñé imágenes de nebulosas que son gas, simplemente gas y polvo iluminado por una estrella, como puede ser una nube de vapor de agua aquí. Estos son fundamentalmente estrellas. Estamos a tanta distancia que vemos todas las estrellas confundidas entre sí, nos parecen un elemento continuo, pero son más que, si nos aproximáramos a ellas, veríamos que son estrellas individuales. Esta es una nebulosa muy próxima, una galaxia próxima a nosotros, muy similar a la Vía Láctea. Esta es la nebulosa de Andrómeda, visible a simple vista, la única galaxia visible a simple vista. Está aproximadamente a 2,5, 2 millones y medio de años luz de distancia y tiene una forma pues, muy parecida a la que entendemos que tiene la Vía Láctea. No podemos vernos a nosotros mismos, estamos dentro de ellas. Creemos que, por la observación de nuestro entorno, tenemos una forma y una morfología similar. Pero el universo está formado de galaxias y no sabemos cómo las galaxias se forman. Y uno de los objetivos del telescopio es tratar de abundar en ese sentido. Una teoría es que las galaxias se van formando por acumulación de galaxias más pequeñitas. Al origen del universo se fueron formando estrellitas sueltas, y esas estrellitas sueltas se fueron juntando en grupos de estrellitas y galaxias más pequeñitas se fueron formando en galaxias más grandes, y tenemos ejemplos de interacción entre galaxias, y quizá esa sea una forma de entender las distintas morfologías de las distintas galaxias. Como podéis ver aquí, por ejemplo, también es una imagen de un conjunto de dos galaxias próximas. Próxima quiere decir del orden de 50 millones de años luz, donde vemos una clara interacción entre dos galaxias, donde una se está robando material a la otra, no material de gas. Aquí esto es una especie de juego de billar, donde se están robando estrellas una a la otra, estrellas con sus planetas alrededor, etc. Normalmente estas galaxias, cuando interaccionan, prácticamente la interacción no supone choque de estrellas o de planetas, supone choque de gas. Pero las distancias entre las estrellas, entre una y otra, dentro de una galaxia, es suficientemente grande como para que se atraviesen completamente, o digamos, los campos gravitatorios interaccionen contra las galaxias, hagan que cambien sus distribuciones, sus órbitas, pero no haya choque físico entre las estrellas. Aquí vemos una interacción muy bonita donde, por efecto gravitatorio, pues, ha surgido, digamos, esta especie de chorro hacia allá, donde estos son un montón de estrellas repartidas a lo largo en esa dirección. En estas situaciones de grandes masas, se formadas por grandes nubes de gas, por grandes acumulaciones de galaxias, se pueden llegar hasta dar fenómenos relativistas como el que vemos aquí. Soy capaz de apreciar estos arcos. Estos arcos son, imaginaos una bola de cristal y ponedla delante. Lo que veis a través de ella son una imagen deformada de lo que está al otro lado. Estos arcos son las imágenes de galaxias que están más allá de este cúmulo galáctico. Aquí veis un montón de galaxias que tienen una masa en su conjunto que es capaz de, por efecto relativista, deformar la dirección de la luz y está jugando el papel de una lente gravitatoria, y estamos viendo las galaxias que están más atrás deformadas de esta manera. Esto nos permite no solo estudiar el fenómeno relativista de las lentes gravitatorias, pero también nos permite, porque de alguna forma estamos viendo amplificada la imagen de las galaxias que están detrás a través de esta manera. Estamos viendo galaxias muy lejanas, pero
la lente relativista nos está concentrando la luz y estamos viéndola más brillantes. Y gracias a eso está, digamos, mejorando nuestra capacidad de observar más lejos. Y quizá para terminar esta parte de astronomía, y no sé el tiempo que llevamos, la teoría más consolidada actualmente del origen del universo es de que ha habido una especie de Big Bang inicial, una explosión inicial, situada aproximadamente a 13.500, 14.000 millones de años hacia atrás en el tiempo, y del cual, en unas condiciones de muy alta temperatura y presión, se ha formado todo nuestro universo. Eso se ha expandido y ese gas, a medida que se ha ido expandiendo, ha ido reduciendo su temperatura, ha ido formando estrellas, galaxias, como hemos ido viendo. Y la idea hasta la fecha es de que ese gas se estaba frenando por atracción gravitatoria de la masa de todo el universo. Era una aceleración que empezaba a frenarse. La pregunta fundamental era, ¿qué va a ocurrir con el universo? ¿Qué va a hacer? Esa expansión, ¿hay masa suficiente en el universo como para frenar esa expansión, pararla y volver, digamos, otra vez a concentrar en esa situación inicial? Esa expansión va a ser indefinida, porque no hay masa suficiente que detenga la explosión inicial. Esas eran las preguntas de los cosmólogos estudiando el universo, estudiando las galaxias a distintas distancias o en distintas épocas de formación. Pero en los años 90, en esa búsqueda de entender, digamos, ese fenómeno de freno que debía estar teniendo la expansión, la sorpresa fue que los datos no eran coherentes, de que el universo no parecía estarse frenando, el universo parecía estarse acelerando. O sea, explosión inicial, en lugar de estarse frenando por la atracción gravitatoria, se está acelerando. Hay algo que está inyectando energía y está acelerando el universo. Si eso es así, pues surge una nueva pregunta también, que es ¿quién lo está acelerando? ¿De dónde está saliendo esa energía? Y por eso la energía oscura, o la pregunta, digamos, de qué energía es esa. Si con todos esos números puestos resulta que parece ser que si todas las teorías son correctas, lo que nosotros vemos del universo no es más allá que aproximadamente el 4% del universo. Hay una energía, una materia que llamamos materia oscura, que no somos capaces de ver el efecto, ver cómo deforma las galaxias detrás por efecto gravitatorio y relativista. Somos capaces de entender, digamos, la dinámica y el movimiento de las estrellas alrededor de las galaxias, pero allí falta masa. Y además el universo se está expandiendo de forma acelerada y debe haber una energía que tampoco conocemos ni entendemos. Como ahora somos bastante menos imaginativos que antes, pues ahora lo llamamos materia oscura y energía oscura. Antes la gente era más imaginativa y daba nombres más atractivos. Bueno, para abordar todos estos temas y los que puedan surgir, porque esto es lo que conocemos y las dificultades que tenemos, pero cada vez que se pone un nuevo instrumento en funcionamiento es capaz de ver cosas nuevas y volver otra vez a hacernos preguntas nuevas. Nos propusimos construir el Gran Telescopio de Canarias. La construcción empezamos en el año 2000. Las imágenes que veis son aproximadamente un periodo de 2 años, entre el 2000 al 2002, donde estamos construyendo pues, la parte de obra civil y la cúpula que va a proteger al telescopio que se va en su interior. Como os decía, es el mayor telescopio del mundo. Eso quiere decir que es un prototipo. Hay problemas tecnológicos nuevos, problemas tecnológicos que abordar y que resolver, y todo el conjunto de la construcción y del proyecto contemplaba muchos problemas técnicos y tecnológicos. Una de las razones para abordar un proyecto de este tipo, evidentemente, era la ciencia que vamos a hacer con el telescopio, pero otro motivo muy importante también es el desarrollo y la innovación tecnológica, el
desarrollo industrial. O sea, construir un telescopio como es el Gran Telescopio de Canarias, por primera vez, con todos los problemas tecnológicos que supone, requería movilizar una industria que tenía que aprender a hacer cosas nuevas, a hacer cosas que se iban a hacer por primera vez. Y uno de los objetivos era, evidentemente, implicar a la industria europea y, en particular, a la industria canaria. Por primera vez se hacía un telescopio segmentado, de ese carácter de espejos formados por 36 segmentos, no espejos monolíticos. Por primera vez se hacía un telescopio de ese tipo en Europa, por la industria europea. Todos los pocos telescopios segmentados existentes hasta la fecha había desarrollado la industria americana. La industria europea no había participado y no conocía, pues, los problemas, las dificultades que ese tipo de construcción llevaba. Entonces, uno de los objetivos era lograrlo. El Gran Telescopio de Canarias se ha construido el 100% por la industria europea y un interés español era que al menos el 70%, y así se ha sido, algo más del 70% del proyecto ha sido ejecutado con la industria española. Aquí veis el proceso de montaje del telescopio en el interior de la cúpula. Estamos instalando un telescopio, un elemento móvil, que tiene que apuntar a una galaxia situada a 10.000 millones de años luz de distancia, con una enorme precisión, con una enorme suavidad, porque hay que compensar el movimiento de la Tierra. Eso tiene que moverse con una suavidad suficiente como para mantener ese objeto durante un cierto tiempo en el campo de visión, como compensación del movimiento de la Tierra, y tiene que soportar un telescopio y toda una estructura que estamos hablando de una estructura de aproximadamente del orden de 400 toneladas de peso. Es lo que estamos montando. Habéis visto cómo se ha montado la horquilla, el soporte del telescopio. No es más allá que parecido, digamos, a un cañón, un tubo, en una montura que va a soportar los espejos que nos van a permitir, digamos, hacer la observación. Aquí estamos terminando el tubo, poniendo la parte alta del tubo donde va a soportar el espejo que llamamos secundario. Y todo este proceso requirió montar en alta montaña, a 2.400 metros de altitud, una estructura que había que llevar completamente desmontada. La carretera no permitía más allá que movilizar piezas de tamaños limitados por su anchura y por su trazado. Había una limitación de 6 metros de diámetro, de ancho, por 12 metros de los contenedores que podían subir, con lo cual, a medida que el telescopio es más grande, el telescopio tiene que ir más despiezado. Ha supuesto todo un trabajo de precisión en alta montaña para montar con la precisión requerida toda esta estructura que iba a soportar el telescopio, los elementos ópticos. En alta montaña, con nieves e inviernos crudos que nos obligaron a parar o a paralizar la fabricación en determinados periodos, o nos complicó, digamos, las manipulaciones. En el verano no fueron mejores, en algunos casos con incendios que obligaron, digamos, a abandonar, digamos, las instalaciones a la carrera o colaborar con las actividades de extinción, pero finalmente el telescopio está operativo desde el mes de marzo del 2009. Entre medias, pues, una actividad, digamos, de primera luz, un periodo, digamos, una vez terminada la construcción, un periodo de puesta a punto del telescopio. Por eso el fenómeno, lo que Pablo comentaba, que estuvo meses antes o días antes de la primera luz. Llamamos primera luz el momento en que el telescopio apunta por primera vez al cielo, pero evidentemente lo hace pésimamente y muy mal, y hay que afinarlo y ajustarlo hasta lograr con él las prestaciones. Y en marzo del 2009 ya estaba en condiciones de empezar a hacer la ciencia que los investigadores iban a pedir, y que desde estas fechas estamos está trabajando, digamos, para la comunidad científica española, mayoritariamente, aunque también hay una participación por parte de México y por parte de Estados Unidos, la Universidad de Florida,
que tienen una pequeña fracción de uso del telescopio, y aquí se están haciendo pues, los programas científicos de los que os he contado. Pues, prácticamente, por ejemplo, hay mucha actividad en la observación de eclipses de planetas, observación de galaxias, etc. Yo creo que por tiempo debemos de parar aquí. Os puedo contar, en breve, lo termino, pues son 5 transparencias, y yo creo que es curioso de ver, pero aquí no he terminado, hemos hecho el más grande, pero los astrónomos son insaciables. Entonces, el telescopio espacial que sabéis tiene los días contados, ha sido reparado, pero ya se está construyendo un nuevo telescopio espacial, aproximadamente 6,5 metros de diámetro, como veis aquí en las imágenes. Va a ser situado, también está hecho con tecnología segmentada. Posiblemente se lance sobre el 2014, es la actual previsión. Se va a situar, a diferencia que el telescopio espacial actual, en lugar de alrededor de la Tierra, se va a situar a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de distancia, en dirección contraria al Sol, de tal forma de estar más protegido, digamos, de la radiación solar y poder observar, digamos, en condiciones, digamos, más oscuras. Pero en esa situación de insaciables, y como la tecnología de los espejos segmentados ha demostrado que es la forma de construir telescopios cada vez más grande, pues los americanos tienen en estos momentos 2 proyectos, que es el GMT, que podría, si consigue la financiación que necesita, estar operativo a finales de la próxima década, aproximadamente de 20 y tantos metros de diámetro equivalente. Hay un posible proyecto también de un telescopio de 30 metros de diámetro para ubicar probablemente en Hawái, y que también, si consigue dineros y consigue la financiación necesaria, a finales de la próxima década podría estar operativo. Y hay un proyecto europeo con un telescopio de aproximadamente 42 metros de diámetro, con 1000 segmentos en lugar de 36 como el GTC, como el Gran Telescopio Canarias, y que si consigue también la financiación hacia finales de la próxima década. Todos ponen el 2018, nadie quiere quedarse atrás con sus competidores, y podrían estar funcionando a finales de la próxima década. España, y el GTC en particular, está trabajando fuertemente en este proyecto, en el europeo, y las empresas españolas. En estos momentos prácticamente las grandes partes del telescopio se están diseñando por empresas españolas como consecuencia de su experiencia en la construcción del Gran Telescopio Canarias. Y estamos también en la batalla de conseguir que se instale en territorio nacional, se instale en la isla de La Palma. Si esto es así, como veis, todos son proyectos sin financiación. La previsión de que sea a finales de la próxima década puede alargarse a que sea para la próxima década, pero es probable que alguno de estos telescopios se consiga hacer más adelante. La actual situación de crisis no ayuda para que estos proyectos vayan adelante. Pero cuando esto ocurra, pues el GTC, que es el mayor del mundo, pues se va a quedar de esa manera en comparación con estos supermonstruos. Con ellos, evidentemente, el objetivo es ya no detectar planetas tipo Tierra, por ejemplo, y detectar su atmósfera, sino ya la intención es verlos, poder ver su superficie. Eso ya más adelante. Gracias. Cuando te escuchaba me daba cuenta una vez más del potencial que tiene la astronomía, o sea, el poder que tiene la astronomía, quizás con ventaja con relación a otras ciencias, para llegar a la gente, tener un impacto social, y por eso realmente los medios les hacemos mucho caso por la pura belleza de las imágenes, ¿no? Algunas de las imágenes que nos han mostrado que son tan espectaculares, y luego además cuando empiezas a contar el cuento de esa estrella moribunda, al final nosotros mismos hechos de ese polvo estelar, pues la verdad es que la astronomía en ese sentido lo tiene todo, y además una aventura épica de alguna manera, como ha sido la construcción del Gran Telescopio Canarias, ¿no? O sea que
realmente una entrevista con una figura como Pedro, como habéis visto ahora escuchándole, se podría llevar por muchos lados y podría sacar titulares en muchísimas direcciones, ¿no? Yo así porque me han comentado que dé primero algunas pautas o consejos de cómo uno encara cualquier entrevista, ¿no? La primera, y es obvia, y después de la anécdota que ha contado antes el Manuel, documentarse, o sea, es decir, el polo extremo es el que, o sea, me ha parecido impresionante esta anécdota, ¿no? Del periodista que llega, no sé nada, o sea, que dígame usted, o sea, invéntese incluso las preguntas, o sea, bueno, es obvio, pero hay que decirlo, ¿no? Uno tiene que ir a una entrevista muy bien documentado, bueno, en este caso acabamos ya de escuchar una charla que de alguna manera en sí ya documenta mucho luego la entrevista que podemos ¿Está? Vale, sí, cada uno tiene el suyo. Hay que documentar muy bien una entrevista. Uno tiene que ir muy preparado tanto sobre la figura que uno va a entrevistar como el área o su área de investigación, en fin, estar documentado tanto con la figura como con el campo que esa figura representa, ¿no? Es obvio, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Y luego, sobre todo, para que una entrevista, que uno siempre, evidentemente, como periodista, lo que quiere es que su trabajo tenga impacto, aspirar a tope, es decir, llegar posiblemente incluso a la portada del periódico, aunque sea difícil, pero a veces una entrevista científica puede llegar a la portada del periódico, es pegarse mucho a la actualidad. Ya sea, o sea, una entrevista, muchas veces uno hace una entrevista porque, de hecho, por ejemplo, Pedro Álvarez es noticia cuando el Gran Telescopio Canarias, como lo hicimos nosotros, o está a punto de inaugurarse o va a hacer su primera luz, o ha habido un gran hallazgo, pues ya de por sí tienes lo que llamamos la percha de actualidad, y vamos a centrar probablemente la entrevista en el hecho de que el Gran Telescopio Canarias se inaugura o que acaba de haber un gran hallazgo, ¿no? Entonces es una entrevista que está sobre una percha de una noticia y en ese sentido probablemente tiene más posibilidades. De hecho, al ser noticiosa, porque se ha pegado a un tema de actualidad, probablemente va a tener más impacto. Pero también se pueden hacer muchas entrevistas a grandes figuras de la ciencia simplemente porque surge una oportunidad. Llegan a una conferencia, a veces cuando vienen del extranjero, llega una gran figura que no ha sido noticia muy recientemente, pero de alguna manera siempre se le puede pegar, y de hecho uno debe siempre intentar preguntarle y llevar una entrevista, yo creo, sobre todo para un diario, a los temas de actualidad que están en el candelero, y uno así tiene más posibilidades de que una entrevista tenga mayor impacto. Ahora, cuando hagamos la entrevista, intentaré intentaré llevar algunos ejemplos de esto, ¿no? Y de alguna manera, cuando uno está haciendo la entrevista, teniendo todo esto en mente, cómo uno se ha documentado y cómo las perchas de actualidad que uno tiene, los temas de actualidad con lo que uno quiere un poco llevar al entrevistado, es ir pensando de alguna manera, porque claro, en una entrevista, sobre todo si se presenta en formato de entrevista, pregunta, respuesta. Yo, por ejemplo, cuando hice la entrevista, digamos, de la primera luz, al final lo hicimos más en plan reportaje, que es lo que hemos visto esta mañana. Pero si uno va a hacer una entrevista en el formato pregunta-respuesta en ese género, el titular va a ser una cita textual. Va a ser Pedro Álvarez, : y lo que nos parezca que más nos llame la atención, y esa va a ser el escaparate de la entrevista para, como decía antes, cuando se comentaba antes en la primera sesión, el anzuelo, el gancho para pillar al lector va a ser sobre todo la cita, con la que es un poco el escaparate de la entrevista, y luego también puede haber algunos sumarios. Normalmente cualquier página de entrevista tiene algunas sumarios de frases destacadas. Y uno, cuando hace una entrevista, de alguna manera puede estar ya pensando en buscar en el sentido de hacer las preguntas provocadoras, o en fin, que de alguna manera piensa que puede conseguir. Uno quiere conseguir titulares, pero bueno, eso es un poco de astucia periodística, de lo que uno hacer preguntas que van a llevar, según quién sea el personaje, a decir algo que nos va a dar mucho juego, digamos, periodístico. Uno un poco tiene que tener este tipo de estrategia de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, desafortunadamente en este caso no estamos en el Gran Telescopio Canarias, que ya me gustaría a mí, espero alguna vez poder repetir esa experiencia. Pero bueno, yo empezaré haré un poco la entrevista, y luego vamos a hacerle una entrevista abierta en la que todo lo que se quede en el tintero también lo podáis preguntar vosotros, ¿no? Entonces, bueno, yendo a quizás, además, teniendo en cuenta que ya dialogamos en otra ocasión, y ahora ya
el Gran Telescopio Canarias ya está en marcha, como has dicho, ¿no? Lleváis varios meses. ¿Tú qué destacarías del tiempo que ya lleváis en marcha? Si puedes decir, bueno, si me quieres dar podrías decir, pues hemos conseguido algo realmente destacable, ya que podemos decir, hemos hecho ya gran ciencia, ¿qué destacarías? Hombre, no hemos tenido todavía publicaciones. O sea, bueno, sabes que estamos, digamos, al servicio de la comunidad. Es la comunidad la que está proponiendo programas de observación. Todos los centros de investigación españoles, en México y en Florida. No hemos tenido todavía publicaciones en revistas científicas. Sabes que hay ¿cómo se llama? Un periodo hay un embargo de la información por parte del investigador. O sea, digamos, no te puedo contar, digamos, qué es lo que ha salido, que tiene el investigador en manos, porque sabemos que va a publicar. Pero yo creo que el terreno que más se ha utilizado hasta la fecha de los programas que se han lanzado por parte de los investigadores ha estado fuertemente centrado en planetas alrededor de otras estrellas. O sea, en estos momentos se nota la furia de los investigadores astronómicos en explotar o en buscar planetas, no tanto buscar, porque un telescopio como el GTC no es un buscador de planetas, es un observador de planetas ya encontrados. Hay otras técnicas, satélites y telescopios específicos para buscar candidatos de estrellas con planetas alrededor. Pero en estos momentos es muy probable, y probablemente seguramente antes de final de año, saldrá alguna publicación con información innovadora nueva acerca de la observación de atmósferas alrededor de planetas, alrededor de otras estrellas. No ya el planeta en sí, sino la búsqueda de trazas biológicas en la atmósfera de planetas alrededor de otras estrellas. Han habido también investigación o observaciones hechas tratando de observar lo que se llaman los gamma ray bursts, las explosiones muy intensas de rayos gamma. Es algo que no conocemos en astrofísica porque se deben. O sea, de vez en cuando aparecen, mientras que lo que nosotros observamos en la astronomía, digamos, la escala de tiempos en astronomía, en el universo es muy larga en comparación con la Tierra, en altas energías el universo es altamente activo y cambiante. Es como si estuviesen habiendo fogonazos, disparos, explosiones, y no entendemos muy bien por qué están ocurriendo esas determinadas fulguraciones de rayos gamma, enormemente energéticas. Casi justificarían la explosión, digamos, de una galaxia completa. No se ha identificado. Hay todo un programa internacional de identificación desde satélite de las fulguraciones y de telegramas rápidos para tratar de hacerlo. Ahí se han hecho observaciones. Me ha llamado la atención esto de las trazas biológicas en atmósfera. ¿Y quiere decir esto que el Gran Telescopio Canarias ahí puede hacer una aportación muy importante a la posibilidad de aquí hay vida o por esta zona? O sea, ¿hasta qué punto puede el Gran Telescopio orientarnos o detectar algún tipo de rastro indicio de vida? En la capacidad del telescopio en estos momentos está muy bien optimizada para tratar de observar, sí, como comentaba Manolo antes, qué es lo que creemos que deben de ser las atmósferas de planetas que tienen actividad biológica en su interior. La presencia de, comentaba Manolo, oxígeno y metano, o sea, esas combinaciones que solo se justifican, al menos con nuestro actual conocimiento de un planeta como la Tierra, que solo se justifican si hay una actividad biológica en la superficie. Entonces, la búsqueda de esas trazas en la atmósfera. En estos momentos es una carrera entre esa y la de observar planetas, buscar planetas, que todavía estamos muy limitados, de planetas parecidos en tamaño a la Tierra, con temperaturas superficiales que permitan agua líquida. Esas son las dos carreras. Y hay muchas observaciones y deben de salir en alguna publicación pronta, espero, en la línea de la observación de atmósferas con trazas de contenidos biológicos. Bueno, ahí creo que nos estás adelantando un poco una noticia, o sea que... espero que por ahí salga algo. Tengo información de que hemos estado observando cosas de esas.
está en manos ahora del investigador de publicarla. La carrera de publicaciones de un telescopio, normalmente el primer año casi ninguna, y después es casi una progresión muy alta. Ten en cuenta que de los datos que nosotros entregamos hasta que un investigador con esos datos los procesa, los depura, los mastica y lo termina en una publicación que después pasa por referees internacionales, etcétera, hasta que es aceptada y publicada. Sí, claro, lleva un proceso de cierto tiempo. Así que yo espero que antes de que cumpla el año el telescopio haya alguna publicación científica de Sonora. Y yo creo que va por la pinta, seguramente será por planetas, por atmósferas en planetas. La esperamos todos. De todas formas, claro, lleváis poco tiempo y tenéis relativamente pocos resultados, pero mirando al futuro, si tú pudieras decir tu máxima aspiración, con todo lo que habéis invertido tú y todo el equipo, ¿cuál sería la máxima aspiración? Si pudieras decir el sueño de lo que podría salir de este telescopio. Hombre, el sueño sería... El eureka que podría ser. Yo creo que sería un puntazo si el GTC pudiese observar, por ejemplo, o pudiese encontrar las explicaciones de la formación de galaxias en los muy orígenes del universo, observar las galaxias, las primeras galaxias, algo se está ya, algunos trabajos han empezado a aparecer, porque el GTC pueda apuntar ahí. El otro terreno, evidentemente, es en el de los planetas y en la de la formación de planetas. A principios del próximo año ponemos en marcha un segundo instrumento en el telescopio, específicamente pensado para observar la formación de planetas alrededor de otras estrellas, no ya la planeta, sino la formación de planetas, la formación de sistemas planetarios. Hay un terreno prácticamente inexplorado, porque no hay telescopios de estos tamaños con instrumentación preparada para eso. El otro terreno, como te digo, es en los planetas. Que podamos encontrar el primer planeta parecido a la Tierra en los términos astronómicos. Es un planeta de dimensiones parecidas, situado con una temperatura superficial de este estilo y con trazas biológicas en la atmósfera. Vamos a ver si se consigue. Y de todas formas, yendo un poco a un aspecto que está empezando a preocupar, bueno, nos preocupa a todos, pero también la crisis, quiero decir, que también a los científicos les está tocando y como bien ya has contado la odisea que ha supuesto y toda la participación industrial y demás que ha supuesto el proyecto, claro, yendo a un tema muy de actualidad, ¿hasta qué punto? Porque los medios nos hemos hecho eco últimamente del tijeretazo que está sufriendo la ciencia en España. Me preguntaba si estáis preocupados y crees que hasta qué punto un proyecto tan importante y que de alguna manera nos ha puesto en el mapa de la astronomía mundial puede estar amenazado por ese tijeretazo, ¿no? No, yo creo que el telescopio, al menos a corto plazo, no. Evidentemente, si la situación de crisis y los recortes que supone esa situación de crisis, eso se alarga en el tiempo, en nuestro caso podría sufrir. Tenemos la ventaja de que el telescopio se ha terminado. Una de las dudas fundamentales en la construcción del proyecto, en la ejecución del proyecto, fue que era por la primera vez que España hacía este tipo de cosas, tipo de proyectos de gran ciencia. No había tradición en España y había muchísimas dudas que fuese posible. Logramos, no sé cómo, tuvimos el éxito, probablemente no se pueda repetir, el éxito de que el proyecto ha sufrido de todo tipo de problemas tecnológicos, o sea, por la innovación que suponía y porque participaba industria que no había participado de estos proyectos, la industria europea y la industria española, todos los problemas técnicos del mundo que se han solventado, pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de soporte, ha funcionado muy bien, cosa que no era mi principal problema como gestor de este proyecto, era el que sufriésemos por ahí. No lo hemos tenido la suerte de terminar antes de que la crisis, digamos, comenzara, y yo espero que si la crisis no dura suficiente, no nos afecte. Sí afectará a la comunidad científica, sí, ahí va un que poco, los usa, sí, que los usa y que pueda no tener apoyo. Yo creo que eso, espero que no ocurra. Los países saben que la mejor forma de salir de la crisis es poniendo dinero en investigación. Pero Estados Unidos lo está haciendo así. Nosotros, hay discusión. Todavía no han salido los presupuestos. Espero que se aprueben al final
sin mucho recorte. Bueno, pero tiene mala pinta, ¿no? La semana pasada mismamente todos los medios nos hemos hecho eco de un editorial que me parece vergonzoso para toda... El de Nature. Claro, o sea, una revista que evidentemente los periodistas y obviamente toda la comunidad científica siga, es la revista probablemente de mayor prestigio en toda la comunidad científica internacional, da un varapalo a este gobierno diciendo, bueno... Y una muestra de una apuesta que se ha hecho en los últimos años sería el Gran Telescopio Canarias, pero claro, si eso ahora no va a tener continuidad y seguimiento, es lamentable. O sea, Nature ha venido a decir que vamos otra vez para atrás después de que parecía que íbamos para adelante. ¿Qué te parece? O sea, ¿te parece correcta el diagnóstico y la advertencia que ha lanzado una revista Nature? Yo espero que sea una advertencia, o sea, que no sea un hecho. Yo espero que sea simplemente una advertencia y que el Ministerio, y yo creo que el Ministerio no tanto, sino el Gobierno en general, porque el Ministerio está convencido de que tiene que tirar para adelante, pero otra cosa es que yo creo que el Gobierno no está convencido de que la ciencia es la apuesta que tiene que mantener. Y el Ministerio pues tira, también Nature lo dice, o sea que no le echa un poco una queja a la ministra de no haber sido capaz de defender en el seno del Gobierno la revista dice, le culpa directamente a la ministra de una cierta inexperiencia. ¿Tú crees que eso es correcto? No me atrevería tanto, pero puede ser. No estoy metido en esas lides. No me atrevería tanto. Pero ciertamente el resultado es que una cosa es lo que se dice, de que hay que apostar por la ciencia, hay que tirar para adelante, es lo que nos sacará de la crisis, y otra realidad es la que vemos de que no se ponen los dineros o se retiran dineros de la investigación. Bueno, pero eso es nefasto. Efectivamente, y bueno, has comentado ahí una nueva, bueno, hemos conseguido el GTC y ya tú has comentado un poco una nueva ambición muy importante, ¿no? Que además sería también en La Palma, que es a lo mejor tras la experiencia y si todo va bien del GTC, pues España puede aspirar posiblemente a tener ese ya, ¿cómo se llama? El LLT, Extremely Large. Pero ¿no crees que precisamente si vamos por el camino que vamos nos podemos despedir de un proyecto como el LT? Hombre, ese artículo de Nature nos puede hacer daño, evidentemente, porque pone de manifiesto una posible debilidad del país para apoyar, digamos, la ciencia que un LT puede hacer. Yo creo que la oportunidad que tenemos, hay una oportunidad en estos momentos que es la propia situación de crisis para España, en el sentido de que en esa situación de crisis la única forma de sacar un proyecto tan costoso adelante es implicándose Europa en territorio europeo. Hay justificación suficiente para sacar ese proyecto adelante, no tanto para montarlo, digamos, fuera de Europa. Pero para eso hace falta una apuesta seria en I+D en este país. ¿Qué posibilidades reales crees que tenemos de conseguir ese telescopio? Bueno, yo creo que en estos momentos muchas. Yo creo que más del 50%, yo diría que las tiene en este momento España, precisamente por la situación de crisis en el país, la dificultad que hay en este momento de sacar adelante un proyecto de este tipo, y que lograrlo para Europa es más factible que lograrlo para Chile. Si estuviésemos en situación de bonanza, pues se volvería a montar otro telescopio pues a todo lujo y pastel en Chile, como han sido los anteriores. Pero actualmente, si lo hacemos, es en Europa. La otra opción es hacerlo en Chile, pero dentro de 5, 6, 7, 8 años, como pronto, para empezar. ¿Y por qué es importante que lo consigamos? Este proyecto, ¿por qué crees que supondría para España y bueno, y luego para la comunidad astronómica? Para la ciencia, lo he dicho, o sea, que es avanzar, digamos, en todos estos terrenos. No quedarnos atrás. Europa, Estados Unidos va a lograr uno de los dos. Y ya con los Keck en el año 90, los Keck se terminaron en el 91, empezaron a producir ciencia aproximadamente en el 93, y hasta finales de los años 90 Europa no tenía equivalentes. Y evidentemente ahí perdió terreno. La intención es no perderlo de nuevo en los nuevos telescopios, en la ciencia que con los nuevos telescopios se puede hacer. Pero para hacer ciencia nos da igual que esté en Canarias o que esté en Chile, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico de la industria española, del propio desarrollo español y en caso en particular de Canarias, el que una gran instalación de este tipo se monte en territorio nacional es evidente.
todos los países se dan de tortas por ser receptores de las grandes instalaciones científicas. Este lo tenemos fácil. No hay ningún país europeo que nos lo dispute. Oye, pero siempre uno a veces, incluso poniendo estas tertulias radiofónicas y demás, donde todo el mundo opina de todo sin saber de mucho de nada, pero siempre sale el escéptico, el que sale diciendo, en el fondo esto, si le sacan las cifras de lo que ha costado, me da igual el Hubble o el gran telescopio que hay, esto es, vamos, con los problemas que hay terrenales, la gente se muere de hambre o el paro o lo que sea y demás, y en fin, este tipo de discurso al final, de que al final estamos tirando dinero con este tipo de apuestas. ¿Qué contestas a ese escéptico? Creo que no es así. Es precisamente la apuesta por ciencia y por desarrollo tecnológico. O sea, dice, hay que crear puestos de trabajo. Con GTC hemos creado un montón de puestos de trabajo. Esta inversión ha dado de comer a mucha gente, por supuesto, en empresas y en industrias españolas, y en particular después operando el telescopio. O sea, la única forma de generar puestos de trabajo es teniendo demanda. Y si tienes demanda de cosas, de contenido tecnológico, estás teniendo demanda de cosas que pueden ser competitivas más adelante. Por eso es la queja, digamos, de que la demanda solo la genere haciendo ladrillo. Siempre estarás al albur de estas situaciones de crisis. Si la demanda la tienes y generas conocimiento, know-how y tecnología en temas, digamos, con contenido tecnológico, tienes garantías de que ahí tienes menos competencia. Y de que cuando en situaciones de crisis, pues si no tienes este cliente, tendrás otro. Pero hay menos competición. Yo creo que estos proyectos, evidentemente, lo que generan es esa demanda tecnológica que no tienes. ¿Cómo creas puestos de trabajo? Pidiendo o casas, o telescopios, o cosas con contenido tecnológico que permiten no solo hacer, sino también aprender. Cambiando de tercio, yendo a otro tema que ha estado muy de actualidad este año, incluso esta misma jornada se enmarca dentro de este tema, es que estamos en el año de la astronomía, ¿no? Y bueno, no puedo resistir a preguntarte, a hacer una visión, digamos, si haces un poco de periodista histórico, de cuál sería el titular, o sea, qué es lo que en 400 años de astronomía, digamos, desde el primer telescopio de Galileo, que es lo que celebramos, ¿cuáles son los titulares para ti de la historia de astronomía? ¿Qué nos ha aportado a la vida humana? Yo creo que nos ha permitido entendernos mejor, o sea, saber un poco mejor, o sea, conocer mejor al ser humano. De antes de Galileo a ahora, evidentemente la percepción ha cambiado muchísimo y probablemente todas las críticas que Galileo en su momento pudo tener iban precisamente en el cambio de perspectiva que tenía, el empezar a entender el universo en el que estabas y situarte en tu lugar real, no en el centro del universo, y relativizarte con relación. Yo creo que es el principal y es el objetivo también de la ciencia básica, entender claramente mejor dónde estamos, aparte de que después tenga todas sus aplicaciones tecnológicas y sus desarrollos tecnológicos que nos hagan vivir mejor, más cómodos y comer a todos, que cada vez somos más. Pero claro, Galileo, que es la figura de alguna manera que estamos celebrando el aniversario, es un símbolo de alguna manera de esa tensión que siempre ha habido, y te quería preguntar hasta qué punto crees que sigue estando, ¿no? entre ciencia y religión, ¿no? Por toda aquella mítica historia de Lepur si mueve y del juicio de la Santa Inquisición, defendiendo la teoría heliocéntrica. ¿Tú crees que esa tensión, por ejemplo, en un campo como la astronomía, el Big Bang, demás, sigue habiendo una tensión entre, digamos, ciencia y religión, fe, tal? ¿O crees que eso está superado y, bueno, en fin, que el Big Bang es compatible con Dios? En fin, ¿dónde te posicionas en el debate entre ciencia y religión, ya que hablamos de Galileo? Hombre, yo creo que una de las cosas que vino a demostrar Galileo y toda la revolución del conocimiento ha sido de que no se pueden mezclar las dos cosas. La religión tiene que estar en su terreno y la ciencia va por otro. Desde el momento en que el científico intente utilizar la ciencia o el milagro o no sé qué, evidentemente va a fracasar en su trabajo, y la religión, a poco que se meta en el terreno de la ciencia, va a tener que desdecirse años después. O sea, que los terrenos no deben de ser mezclarse y en principio son compatibles. Buenos investigadores creyentes los hay como no creyentes, o sea, no es imprescindible, y son
claramente compatibles, mientras mantengamos esa distancia. Y como decía Manolo también esta mañana, el que la ciencia no trata de decir el por qué, sino el cómo. O sea, que la ciencia no trata de explicar de por qué está el universo o por qué estamos aquí, sino cómo estamos, nos entendemos, y eso es otra cosa es. Bueno, cerraré mi parte de preguntas, luego lo abrimos al público. Se sigue hablando mucho de crisis de vocaciones en ciencia, de alguna manera, a nivel europeo, desde luego también en España. ¿Tú qué mensaje darías para, en fin, combatir ese problema desde tu larga experiencia y además con una ciencia que quizás es especialmente atractiva socialmente como la astronomía, para combatir o convencer a la gente que se lo está planteando de hacer esto de la ciencia? Es una pregunta parecida a la de antes, de la charla, del papel de la ciencia. O sea que las vocaciones, bueno, se están perdiendo vocaciones en general en todo el mundo, pero el mensaje tiene que ser claro, y yo creo que la astronomía lo tiene fácil de vender. Hay que vender la ciencia a los jóvenes y hacerle atractiva la ciencia. Y la astrofísica es fácil, porque se entra por los ojos y es atractiva a la gente. La estamos haciendo muy difícil y no estamos sabiendo presentarla, o nos estamos equivocando de saberla presentarla y hacerla llegar a la gente para que la sienta como algo atractivo, que no como hay que hacer un coco para ser científico. Podemos, cualquiera puede, digamos, con esfuerzo y dedicación, ser un buen científico, hacer un magnífico papel en ciencia. Quizás no la estamos sabiendo vender, la estamos poniendo una cosa como muy difícil y muy aparte, y cada vez, como decían antes, una distinción, una separación artificial entre lo que es cultura y lo que es ciencia. Yo creo que es algo que no estamos logrando los científicos y en este caso también yo creo que los periodistas que están más próximos y tienen que hacer vender, digamos, también este tipo de cosas al público en general. Muy bien, pues si os parece abrimos el turno al público, que continúe el público la entrevista, si os parece, si queréis. Hay preguntas ahí, luego también podemos comentar luego lo que ha dado de sí, tenemos tiempo, y quizás propuestas quizás de todo lo que ha salido, cómo podríamos titular un diálogo así, una entrevista así, ¿no? Yo creo que ha habido cosas muy, muy jugosas y hemos tocado así aspectos como muy, muy diversos. ¿Alguna pregunta para continuar la entrevista? Muy bien, pues no sé quién ha sido el primero. Bueno, el primero, el chico. Bueno, mi pregunta era ¿cuál fue el momento clave para que España se decidiese por el proyecto del primer telescopio en Canarias? O sea, ¿qué le impulsó? Porque ha dicho que el primer proyecto, a la hora de colocar los espejos, etcétera, y algunas piezas, no se les permitía a las empresas españolas, pero ahora en este segundo sí se le permite. Entonces, ¿cuál fue el primer impulso a hacer esos proyectos? Este proyecto, como todo proyecto de este tipo que requiere una inversión muy fuerte, tiene una historia muy larga, hasta que convences a los científicos, convences a los financiadores, hasta que convenzas a todos los que hacen falta convencer. La historia hacia atrás es muy larga. Nosotros empezamos a construir en el año 2000, pero la historia primera vez de que alguien pensó en un telescopio de gran diámetro en el Observatorio del Roque de los Muchachos estamos hablando del 87. Del 87 al 2000, pasado tiempo. Y todo ello, evidentemente, para convencer científicos, investigadores, políticos, financiadores, etc. El telescopio, quizá el momento clave para el telescopio salir adelante debe ser en el año 98, en el año en que, pues, en la administración del Estado, en particular en aquel momento era la Oficina de Ciencia y Tecnología, que dependía de Presidencia de Gobierno, dio el paso adelante y se atrevió a lo que había dudas de financiar y puso los dineros que hacían falta. A partir de ese momento el proyecto caminó y fue adelante. No he entendido las cosas que ponías acerca de los espejos, se les permitía o no se les permitía. No. La industria, nosotros en el estudio previo de viabilidad del proyecto que hicimos, identificamos claramente dónde
la industria española podía participar y tenía terreno, porque podía hacer cosas, y la industria, y la parte donde era inexperta, claramente inexperta, o no existía industria capaz. Evidentemente la parte de los espejos no. España produce o es capaz de producir espejos espejos o ópticas hasta 25 o 30 centímetros de diámetro, pero poco más. No estamos hablando de 2 metros, como son los segmentos nuestros. Aunque se hicieron intentos de lograr que alguna industria se atreviera o hiciese pinitos en esa línea, digamos, al final no fue, y nos quedamos, bueno, con el éxito de haber logrado que el intento del 70% aproximadamente, pues lo lográramos. Además, teniendo en cuenta que no era simplemente dárselo a dedo, era en competición internacional. Había que hacer toda una actividad preparatoria de la industria española para que luego en competición internacional ganara. Eso tuvo una actividad previa en los años 90 para preparar eso. Ahora ya no es el caso. Ahora, con este telescopio y los primeros contratos que han empezado a salir, pues nosotros fuimos los entrenadores. Ahora, en competición internacional, a convocatorias internacionales, han ido y han ganado por goleada o con diferencia empresas españolas que han participado en este desarrollo previo. Entonces, ese es el tipo de pregunta que me hacía Pablo, de si el dinero es bueno meterlo aquí o meterlo allí. O sea, que los puestos de trabajo de una empresa en particular, no pongamos ningún nombre, se han garantizado participando en este proyecto, porque ahora están encontrando mercado fuera, en una situación, digamos, de crisis. O sea que cuando se dice ahí que hay que crear, la única forma de crear puestos de trabajo es produciendo demanda. Y si además quieres que sean puestos de trabajo de calidad, con innovación, con competitivos, pues tienen que ser en temas que son claramente competitivos, donde tú eres casi único o productor único. Pues este tipo de proyectos de grandes inversiones en ciencia o en inversiones que tienen un fuerte contenido tecnológico o de desarrollo, de innovación, es donde en principio son más rentables, porque esos puestos de trabajo son los más estables. Los primeros que pierdes en situación de crisis claramente son los que tienen menor contenido, son los más fáciles. Ahí no tiene sentido mucho. Bueno, habrá que conservar esos puestos también, pero no es donde hay que poner la atención fuerte. Los que te van a sacar de la crisis, personalmente creo que son los otros. Y Alemania lo ha hecho así y le ha ido bien. ¿Había otra pregunta por ahí? Bueno, son dos preguntas completamente diferentes la una de la otra. La primera es de la primera parte de la charla, cuando se refería únicamente a la astronomía como ciencia. A lo mejor es una pregunta un poco peregrina y si supiéramos la respuesta pues no estaríamos aquí, pero cuando decía que el universo se está acelerando de nuevo en vez de desacelerarse, puede ser, por ejemplo, que lo de que el universo es infinito y todo esto pueda ocurrir en un periodo de tiempo incalculable, otra explosión que haga que sea cíclico el nacimiento de la Tierra. Sí, o sea, la pregunta de si la evolución del universo es un hecho cíclico o no es un hecho cíclico, estaba fuertemente ligada a esa visión inicial de que se estaba frenando, que volvería otra vez a los orígenes y que podía ser una cosa cíclica. En la concepción actual, lo cíclico desaparece porque nos estamos acelerando, no vamos a volver otra vez al origen. Y lo que no entendemos es por qué se está acelerando, es un descubrimiento reciente. Y toda la actividad está centrada en entender por qué razón se está acelerando cuando no hay motivo para ello, no conocemos la fuente que lo está acelerando. Por eso la suposición es que existe una energía desconocida que hay que identificar, y hay mucha actividad investigadora tratando de identificar, de caracterizar esa energía para después buscarle explicación. También hay partidarios de que eso es erróneo. O sea, por eso lo que decía aquí Manolo antes, de que ningún científico está seguro. O sea, en estos momentos la creencia generalizada, el modelo que funciona y que explica las cosas y por el cual podemos predecir
que si esto funciona así, entonces debe de ocurrir esto y debe de ocurrir lo otro, y así lo vamos encontrando. Es que el universo salió de un Big Bang y evolucionado así, pero hay también partidarios de que eso no es así, o hay partidarios de que no existe esa tal aceleración. Hay otras concepciones. Lo que ocurre con esas otras concepciones es que por ahora no son tan fáciles de entender, no justifican tan bien lo que vemos, pero puede que estemos equivocados. Así ocurrió a finales del siglo pasado, a principios del siglo pasado, o finales, cuando tuvimos que cambiar una concepción completa del universo y pensando que existía el éter y que había una serie de cosas, y al final la explicación era más simple y había otra forma de entender y se cambió completamente de concepción de las leyes de la física. Eso es la inseguridad del investigador. El investigador siempre deja una puerta de salida y decir, puedo estar equivocado. La otra pregunta era simplemente que qué otros países, como antes te has referido a Estados Unidos, ¿qué otros países participan también del Gran Telescopio de Canarias? ¿Tienen participación o pueden trabajar en él? En el Gran Telescopio de Canarias está construido para servir como herramienta de trabajo de las comunidades científicas de los países o instituciones que han participado. Eso es España, las instituciones de México y de la Universidad de Florida. Entonces, esas comunidades científicas tienen acceso al telescopio. Pero luego puede haber de otros países, cualquier astrónomo puede... Cualquier astrónomo de otros países, en principio no, excepto, siempre se mantiene la puerta abierta, excepto de que proponga un programa tan innovador y tan extraordinario que digas, no, este es el éxito del telescopio. Pero en general, los únicos investigadores que tienen garantizado su acceso es los españoles, los centros españoles de México y de Florida. Esa es, digamos, la práctica habitual. ¿Había preguntas por aquí también? ¿Sí? Cerca de... hay muchos dentro de la Vía Láctea. No, tendría que estar muy cerca. O sea, un agujero negro no es nada especialmente temeroso. Es un punto de atracción gravitatoria, como la Tierra es un punto de atracción gravitatoria, la Luna está dando vueltas alrededor de la Tierra. Un agujero negro podría tener planetas o estrellas dando vueltas alrededor de él. Lo que pasa es que tiene una atracción gravitatoria muy intensa, porque es una masa muy concentrada en un punto. Quiere decir que no pueden estar muy cerca, hay que estar a una cierta distancia y dando vueltas. Pero no es ningún problema, es toda la Vía Láctea. En el centro es muy probable que haya un agujero negro muy importante, muy masivo. Y probablemente todas las galaxias tienen en su centro un agujero negro, que es el que domina, digamos, todo el movimiento de la galaxia alrededor de él. Pero ahí está él y aquí estamos nosotros, a distancia y dando vueltas. Si te paras, es el problema, porque entonces te atrae y caes arriba. Pero mientras esté dando vueltas, nosotros no caemos al Sol. Pero si la Tierra se parase, por alguna razón, en su órbita alrededor del Sol, sería atraída por el Sol y caeríamos y desapareceríamos. La Luna no cae a la Tierra, está dando vueltas. El día que a alguien le dé por parar la Luna, nos vendrá directa contra nosotros. Entonces, bueno, me parece que tenemos que cortar, y es una pena, porque la verdad es que yo creo que el diálogo está resultando, yo creo que cada vez más, llevando más a unos niveles ya muy, muy fascinantes. Pero, en fin, tenemos que cerrar, y no hemos hablado de posibles titulares, pero me imagino que ese es un ejercicio que tenéis que hacer. Yo creo que, desde luego, que me lo he intentado tomar como una entrevista, y sería una entrevista muy publicable en mi propio medio de comunicación, pues Pedro, como era de esperar, nos ha dado muchas posibilidades para, digamos, vender una entrevista con titulares, pues tanto de alguna manera adelantándonos una noticia, yo creo, del primer gran hallazgo que puede salir del Gran Telescopio Canarias,
como algunos comentarios sobre la crisis, ¿no? Que es un poco el tema de actualidad en el que yo he intentado incidir, que creo que también es un tema que está interesando mucho ahora mismo en todo lo que es el periodismo científico e información sobre la situación de la ciencia en España. Y bueno, en fin, yo creo que habría muchas posibilidades jugosas. Yo estaría en un dilema yo mismo para ver por dónde titular, porque hay mucho con lo que trabajar. Así que bueno, por mi parte, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Espero que haya resultado interesante y bueno, y gracias a Pedro sobre todo, que ha sido como siempre, bueno, pues fuente de inspiración para todos nosotros. Venga, gracias. Gracias, Pablo.